Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar. Estamos entrando ya a la semana 2 de abril. Este año va que vuela. El tiempo está volando de una manera increíble. La lección para esta semana es la lección número 2 del segundo trimestre del año 2016. Y el título que tiene es Comienza el ministerio. Para dar inicio lo haremos mediante una oración. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, porque podemos ir en oración y pedirte, oh Dios, lo que necesitemos. En este momento queremos pedir, oh Padre Celestial, que tu mensaje entre en nuestros corazones y que tu Espíritu nos pueda acompañar, Padre. En tu nombre empezamos este estudio. Amén. El versículo para memorizar se encuentra en Mateo 4:19. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Me llama la atención esta ilustración que ponen al inicio de la lección y en la cual hace la alusión de que el ser humano no viene con un manual bajo el brazo en el cual se pueda decir de qué manera se tiene que conducir. De hecho, la vida se gasta buscándole sentido a la vida. Y aparece una historia ahí de un joven de 17 años que estaba sumergido en las drogas. Y él hace una remembranza y dice de que él creía de que todos los demás sabían cuál era el sentido de la vida y que estaban yendo en la dirección adecuada, pero que a él lo habían dejado afuera. Yo sé que toda la humanidad se encuentra en esa condición, nos encontramos en esa condición. No sabemos cuál es el sentido de la vida y el único sentido que tiene la vida es cuando nosotros encontramos los caminos de Dios. Imagina que no importa las generaciones que hayan pasado, aún el mismo rey Salomón lo dijo, lo mismo pasa debajo del sol, las mismas cosas pasan y lo único importante que hay debajo del sol es servir al Señor, y es un hombre que lo tenía todo. Y muchas gentes te pueden decir, muchas personas te pueden decir, pero es que la vida es de esta manera, nosotros fuimos creados por X entidades, nosotros fuimos diferentes, pero al final, al comenzar a explorar la vida de estas personas, te das cuenta que también tienen una vida vacía, que la vida realmente no tiene sentido, están viviendo en una oscuridad y están viviendo en una infelicidad. Es que Jesús es el único que da sentido a la vida. Y un ejemplo muy grande, nosotros lo podemos ver en la historia misma. La historia por mucho tiempo, aunque ahora están tratando de cambiarla, se dividió en antes y después de Cristo. Y la vida de cada creyente también se debería, o de cada ser humano, antes y después de conocer a Jesús. Es cierto que nosotros no nacemos con un manual debajo del brazo, pero cuando nosotros nacemos en el mundo espiritual, adquirimos un manual de instrucciones que es la Biblia. Y eso hace que nuestra vida sea diferente, porque ahí tenemos las pautas que nosotros necesitamos para transitar por esta vida. Y en ese momento, cuando nosotros encontramos al Maestro, la vida cobra sentido. Y ya tiene una importancia el poco tránsito que nosotros pasemos por esta vida. Entendemos que el tránsito en esta vida es un proceso de preparación. Que no importa que si tu tiempo fue 1 año, 2 años, 3 décadas, 4 décadas, no importa. Ese tiempo fue el que tú tuviste destinado para prepararte. Y qué mal de aquellos que no le encuentran sentido a la vida y desperdician este tiempo de preparación y se pierden. Y tú sabes, Ernesto, que precisamente la lección de escuela sabática de esta semana, que tú sabes que este trimestre estamos hablando de Mateo, ¿no? Y el escritor, él enfoca en 2 grandes eventos de preparación
de que este señor llamado Juan el Bautista viene y llega a preparar el camino, y luego Jesús viene a preparar el camino para un evento futuro que culminará con la promesa que le ha hecho a los seres humanos a través de todas las edades, de que este mundo y el pecado un día llegará a su fin. Así que el escritor esta semana se concentra en dos grandes eventos. Uno es, los eventos que presentan al Mesías. Uno es el ungimiento del bautismo y el otro es la victoria sobre Satanás. Y mira, si nosotros nos enfocamos en todo lo que trata la lección, y es precisamente lo que nosotros vamos a hacer a través de este repaso, nos vamos a enfocar por qué se hace tanta referencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué Mateo hace tanta referencia al Antiguo Testamento? Y no solo Mateo, todos los apóstoles. ¿Por qué Juan el Bautista y Jesús comienzan su ministerio con el mismo llamado? Un llamado al arrepentimiento. Nos vamos a enfocar también el porqué de las tentaciones de Jesús y por último, cómo es relevante esta lección que nosotros estudiamos esta semana para nosotros lo que vivimos en el siglo XXI. Así que, ¿qué te parece? ¿Por qué tú crees? Y te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Por qué tú crees que Mateo hace tanta relevancia al Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento estaba la base. Los escritos que ellos tenían era la espera del Mesías. Y sin las evidencias del Antiguo Testamento, de hecho en Isaías podemos encontrar mucha información en relación al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento prácticamente es la recopilación de los textos del Antiguo Testamento y el cumplimiento de estos textos. Entonces Juan el Bautista viene y habla del Antiguo Testamento, pero él habla en tiempo presente. Es la verdad presente en esos momentos. Y él habla de arrepentidos. ¿Y qué significa la palabra arrepentidos? Significa cambio de dirección, cambio de pensamiento, cambio de manera de vivir. Tú sabes que en la lección del viernes hay una ilustración que a mí me gustó muchísimo. Y es la de un predicador que antes de comenzar cada conferencia, él comenzaba arrancándole una página a la Biblia. ¿Y tú sabes cuál es la página que arrancaba? La que dividía el Viejo Testamento del Nuevo Testamento, diciéndose que la Biblia era una y que debería estudiarse como un todo, que no había diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y las bases son específicamente esas que tú estás diciendo. Una se dice las cosas y el otro es el cumplimiento. Ahora, lo interesante de la lección de esta semana es que Mateo prosigue su evangelio haciendo referencia a Juan el Bautista. O sea, recuerda que la semana pasada estudiamos la genealogía de Jesús y el porqué de ciertas personas. Ahora, Mateo ahora nos lleva a Juan el Bautista. Sigue con Juan el Bautista, no con Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista predicaba de la venida de Jesús. De hecho, Juan estaba preparando el camino. Entre su mensaje era: el que viene tras de mí, yo no soy digno ni siquiera de atarle sus correas. Se refería a las sandalias. Refiriéndose, él estaba preparando el camino. De hecho, ahí en la Biblia aparece de que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, el espíritu de exhortación, pero el mensaje principal de Juan el Bautista era del arrepentimiento, del cambio de dirección y la venida del Cordero. Él estaba diciendo: el tiempo ha llegado, el tiempo se ha terminado, no tenemos más tiempo, lo que nos queda es arrepentirnos. No hemos reconocido los tiempos, arrepintámonos de lo que estamos haciendo. Yo creo que si nosotros fuéramos a resumir la misión de Juan el Bautista, la podríamos resumir en 3 palabras: arrepentimiento, bautismo y confesión. Y
Ernesto, una de las cosas que solamente le puse un wow bastante grande a mi lección fue de que este mensaje no solamente fue dirigido al pueblo, él inclusive lo dirigió a los líderes y aún hasta el rey mismo, a Herodes. Tú sabes que eso le costó a él la vida. Porque no solamente a los fariseos y a los saduceos. Y tú puedes ver, y fue un mensaje duro. Tú lo puedes encontrar allí en Mateo 3, 7 al 12. Y le llamaba, decía, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, la misma palabra que le decía al pueblo, la usaba también para los líderes. Pero era aún más duro. Porque yo sé que al pueblo le decía generación de víboras, pero también se lo decía a los líderes, se lo decía también al mismo rey. Y él, al mismo tiempo que daba este mensaje de arrepentimiento, también él le daba un mensaje de esperanza, de lo que ellos tenían que hacer. Y les decía, en el versículo, pueden ver el versículo 11, versículo 12, decía, mire, yo bautizo con agua, pero va a venir alguien que va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y ese era Jesús? Mira, el siguiente punto que Mateo nos lleva, o al siguiente lugar que él nos lleva, es hacia el desierto. Y allí podemos contemplar un contraste entre dos hijos de Dios. Dios el Padre, Cristo y Satanás. Inclusive, nosotros podemos ver el verdadero carácter de cada uno. Satanás se exaltó a sí mismo y eso lo condujo a la rebelión. Jesús, por el contrario, se humilló hasta la muerte. Y tú sabes, Ernesto, que el profeta Isaías describe de una manera perfecta. Yo creo que sería bueno que nosotros lo leyéramos. Isaías 14, 12 al 14, él describe en forma perfecta el verdadero carácter de Satanás. Isaías 14, 12 al 14. Porque generalmente nosotros, cuando hablamos de Satanás, nosotros pensamos, bueno, pues eso fue Satanás siempre. Pero no, o sea, Satanás tenía un lugar importantísimo en el cielo y no siempre fue Satanás. Dice Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y tú sabes, Ernesto, que si nosotros prestamos atención a esta descripción, allí nos está diciendo de que él era avaro, tenía sed de poder, porque él decía, subiré allí en las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Y otra de las características que dice aquí es que él iba de lugar en lugar, dice, debilitabas. No dice debilita, debilitabas a las naciones. O sea, él iba a otros lugares haciendo pues su campaña política, por así decirlo. Entonces nosotros podemos ver este contraste. Jesús, Filipenses, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, lo describe perfectamente también. Dice, haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, o sea, fíjate, él existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como lo hizo Satanás, como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él enfatiza muerte de cruz porque se sabía que, o la persona pensaba que la persona que morían en una cruz era porque era un maldito de Dios. De hecho está en Deuteronomio que dice que maldito el que es crucificado en un madero. Uh-huh. Yo creo que hasta ahorita las peores muertes que hay de alguien es de la manera que se mata en una cruz. No ha habido quizás hasta ahorita otra manera, porque si tú sabes, en tiempos modernos se ha tratado de dignificar a las personas que cometen algún crimen horrendo y se les pone la inyección letal o se hacía con electricidad, pero este era con el objetivo de amenorizar un poco el dolor. Ahora, en el caso de la cruz era una muerte terrible, era una muerte de exposición. Tú morías suave, lentamente, y estabas a merced de burladores enfrente. Eso era, y te crucificaban en lugares públicos, en lugares de exhibición. Prácticamente tu vergüenza, tú morías en vergüenza. Ese proceso de muerte, todo el mundo pasaba y te lo restregaba que te lo merecías. Porque no era desnudo, ellos morían desnudos. Ellos morían desnudos. Hoy en la actualidad nos hacen las imágenes con un manto, pero realmente no era así, era de manera desnuda. Ellos no llevaban ese manto, ellos morían desnudos. Era poner al descubierto la maldad de esas personas. Era una muerte terrible. Y la misma Biblia, no por poco la Biblia lo recalca de que es una de las muertes más terribles. Y de esa manera fue que murió Jesús por nuestros pecados. Ahora bien, si nosotros seguimos ahondando en el libro de Mateo, esto nos lleva allí en el desierto a las tentaciones. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, que él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado de Satanás. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que pasar por esto? ¿Qué tiene que ver esta historia de Jesús con la salvación? Fíjate que hay ciertos conflictos en relación a la interpretación de esta parte de la Biblia, que para muchas personas no se le hace lógico que diga que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto específicamente para ser tentado. Pero si abrimos un poquito el contexto y hacemos comparaciones, recuerda que la palabra de Dios no tiene nada oculto. La palabra de Dios siempre declara el objetivo que tienen las cosas, y eso es lo maravilloso. Y al ver de la manera que Dios fue tentado, que el Hijo de Dios fue tentado, y nosotros nos transportamos al Génesis, al ver de la manera que cayó el otro Hijo de Dios, que era Adán, nosotros vamos a encontrar una semejanza. ¿En qué cayó? Por ejemplo, en la comida, porque pecó conforme al alimento, no porque tuviera la necesidad, pero fue en base al alimento. Jesús es tentado en base a la comida porque tenía hambre. Ok, es tentado en relación al poder. ¿Qué le dicen a Adán y a Eva? Le dicen que serían como dioses a Eva. Exacto, serían como dioses. Sin embargo, ellos ya tenían esta característica. Pero ahí vamos comparando cada punto y vamos a encontrar de que prácticamente lo que nos enseña Mateo es la confirmación de que Jesús era el Hijo de Dios. Y la profecía se cumplió. Y eso es maravilloso, como dice Pedro, que tenemos la palabra profética que nos sirve de base. Y qué hermoso para nosotros en estos tiempos que tenemos el cuadro completo. Sin embargo, nos quejamos de que por qué Adán pecó, de que por qué pasó esta cosa, pero nosotros tenemos mucho más información y tenemos un cuadro mucho más completo. Prácticamente podríamos decir que nosotros tenemos menos excusas para poder decir que no conocíamos o que no teníamos la información para podernos arrepentir hacia los pies del Maestro. Y tú sabes que la victoria de Jesús es el secreto de cómo nosotros también podemos vivir una vida victoriosa. No importa que falte el pan, o sea, la comida o las necesidades básicas, sobre la atracción de poder, porque también es una de las cosas que a muchas personas lo
o sea, lo hace caer y dejar los caminos de Dios, porque quieren cosas y creen que los caminos de Dios no lo van a conseguir. Y lo otro es la duda, la incredulidad constantemente nos asalta y eso nos hace a muchas personas caer y dejar los caminos de Dios. Entonces, era importante que Jesús estuviera o obtuviera la victoria sobre Satanás en cada una de esta área, porque era parte de su misión. Un punto a recalcar en base a lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, que nosotros a veces nos desviamos de los caminos de Dios porque no encontramos las cosas que estamos buscando. Pero fíjate que nosotros normalmente damos este punto y lo ponemos como algo egoísta, ¿no? Algo así muy malo. Pero fíjate que si tú le preguntas a estas personas, hablas con ellas, te vas a dar cuenta que están confundidas como el joven de la ilustración en la introducción. Todos estamos buscando la felicidad. Y ellos ven que en los caminos de Dios no están encontrando la felicidad y pareciera que ven un espejismo en las personas del mundo y se van para allá porque parece que esas personas están felices. Porque realmente, ¿quién quiere ser infeliz? Nadie quiere ser infeliz. Todos estamos buscando la felicidad. Pero ese es el trabajo de Satanás, engañarnos. Imagina que lo que le hizo a nuestros padres nos está haciendo a nosotros, nos está engañando. Nosotros somos hijos de un rey. Y simplemente tenemos que seguirlo. Y las dádivas están ahí. Y algo importante es, Ernesto, que así como Satanás, o sea, le mostró a Jesús, o sea, toda la gloria, todos los reinos de este mundo, muchas veces al poner ante nosotros este tipo de tentación, ok, mira, tú puedes hacer esta semana $60 la hora y te puedes comprar ese carro que tú siempre has querido o ese televisor o esa adquisición de cosas. Muchas veces nosotros no nos apartamos inmediatamente de los caminos de Dios, pero sí de la conexión con Jesús. Poco a poco nos vamos alejando, poco a poco vamos cediendo hacia esa gloria del mundo que Satanás nos presenta. Ahora, Ernesto, algo que me llamó mucho la atención de todo esto es de que Mateo pasa al otro punto donde Jesús llega y se aleja. Dice la lección de esta semana que él lo hizo posiblemente para no entorpecer el ministerio de Juan el Bautista, que tenía que terminar con su misión. Y él se alejó a Capernaum, dice Mateo 4:13 al 16, de que se alejó a esta región, que era la tierra de Zabulón y Neftalí. O sea, ¿qué tenía de especial esta región? Volvemos a los mismos puntos, ¿no? Pareciera que estamos repitiendo la misma historia. Voy a traer a colación el punto de la samaritana para que sea más entendible, porque este contexto casi lo conoce todo el mundo, el caso de la samaritana y Jesús, ¿no? ¿Qué le dijo la samaritana a Jesús? Nuestros padres adoraron en estos montes en tiempos pasados, le dice. Y hay un Mesías que ha de venir y que nos va a rescatar. Pero sin embargo, cuando se nos habla de la samaritana, nosotros en el mapa mundial, nosotros lo colocamos como en un territorio totalmente alejado del pueblo de Dios. Y no es así. La samaritana pertenecía a Samaria. Y Samaria era la capital de Israel. Esta capital, en el tiempo de la edición, correspondía a las 10 tribus. A los reinos del norte. A los reinos del norte. Y las dos pequeñas tribus que se quedaron en el sur eran las que estaban en función, que estaban siguiendo según los mandamientos. Ellos se sentían los purificados. Entonces, toda esta región habían sido, por decir una palabra, habían sido expulsados de la ley. Habían sido totalmente apartados. Y habían pasado varias generaciones. Porque te acuerdas que nosotros estudiamos eso a principio del trimestre pasado, ¿no? De que ellos constantemente se iban tras otros dioses. Y una de las profecías de Jeremías hacia ellos eran de que iban a ser llamados gentiles, de que se iban a hacer
rechazado, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús a esta gente ahora llega y al comenzar su ministerio es allí donde lo comienza. Definitivamente es así. Y eso es la confirmación del mismo Mesías. Porque la promesa que se les da a estas 10 tribus que han sido diseminadas está cumplida. Se ha abierto. Ahora, hay que enfatizar algo. Y esto da confusión. Hay que enfatizar que Dios dice en su misma palabra que Él no cambia su carácter. El que cambia es el ser humano. Y al cambiar, el ser humano cree que Dios ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue con el mismo reglamento que Él estableció. Es porque Dios es un Dios justo. Y lo que nosotros tenemos que seguir es su reglamento. Así es que, de la misma manera que Dios va a juzgar a los judíos, también Dios va a juzgar a los gentiles de la misma manera. Porque con la misma palabra, el mismo espejo está utilizando. Y tú sabes que lo hermoso de todo esto, Él comienza allí su ministerio, ¿no? En esta región. Y lo comienza con las mismas palabras que empezó Juan su ministerio en la otra región. Arrepiéntanse, Mateo 4:17. Dice, y le dijo igual, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, prácticamente las mismas palabras que utilizó Juan el Bautista. Y algo también que me llama mucho la atención, Ernesto, es que los primeros discípulos de Jesús, tanto Simón Pedro como Andrés, como Jacobo, el que se llamaba Santiago, y Juan, eran los 4 pescadores. O sea, ¿crees tú, Ernesto, que eso es coincidencia? De hecho, ellos no era la primera vez que lo veían. Parece de que se daba este proceso. Recuerda de que los pescadores, ellos no eran letrados. Eran personas que no tenían educación en relación a las profecías y todo eso. Me refiero que hayan ido a una escuela. No quiero que haya una confusión en relación. Que hayan ido a una escuela. Las enseñanzas, ves que se las daban en las casas. Hasta los 12 años se les enseñaba las escrituras y todo eso. Pero para estudiar, por ejemplo, la tribu de Leví, que era la encargada de dar los sacrificios y todo eso, eran personas con conocimiento. Es como que digamos ahorita los curas, los pastores, ¿no? Sin embargo, las personas de abajo no tienen ese conocimiento. Ahora, hay una ventaja cuando alguien no tiene el conocimiento que se está manejando en relación a los tiempos, porque puede tener toda la capacidad de aprender, pero no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y está como una piedra sin tallar, que tú le puedes dar la forma que necesites. Y así estaban estas personas. Ahora, cuando dice la palabra que no eran letrados, muchas personas confunden la palabra ignorante, la palabra analfabeto. No, estas personas eran personas muy inteligentes. La palabra analfabeto se refiere a una persona que no tiene ningún conocimiento. Pero el alfabeto se tiene que ver con el conocimiento de letras. De letras, exacto. Ok, este conocimiento de letras te ayuda a absorber más información porque tú puedes leer información de tiempo presente, tiempo pasado y posiblemente algunas cosas a futuro, el caso de la profecía. Entonces, lo que sí aparece que en estos tiempos, cuando aparecía un rabí, habían grupos que lo seguían, pero si este rabí te decía que lo siguieras, era un privilegio, porque este te podía enseñar y te podía capacitar. Recuerda en la historia de Pablo. Dentro de los estudiosos que tenemos en la Biblia, aparece Pablo. Pablo era un doctor. ¿Y a los pies de quién había sido instruido Pablo? Gamaliel. A los pies de Gamaliel, una persona muy preparada. Entonces, parece que Jesús ya había tenido contacto con estos pecadores y ya habían escuchado de él, ya habían gastado un tiempo con él, pero no se había dado la oportunidad de que les dijera, síganme, que los tomara como sus discípulos. Y eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, este rabí, Jesús, los preparó para el ministerio. Ernesto, si nosotros nos ponemos a pensar en punto por punto de lo que tratamos en la lección esta semana, nosotros vamos a ver
que esta lección es relevante para nosotros los que estamos viviendo en el siglo XXI. Por ejemplo, el llamado de Juan y de Jesús son relevantes hoy en día porque es un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y decía él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quisiera leer algo aquí en la lección de maestro que me llamó mucho la atención. Un párrafo se encuentra en la página número 25 y dice, o sea, lo que tiene que ver la palabra arrepentimiento, ¿no? Dice, el arrepentimiento es un pilar que divide las actitudes, las prioridades y la dirección de la vida de una persona con la claridad de una fecha antes de Cristo y una después de Cristo, antes de venir nosotros a los pies de Jesús y después de venir a los pies de Jesús. O sea, arrepentimiento es lo que hace esa línea divisoria. Y en la página 26 también hay otro puntito bien importante y dice, la palabra griega para arrepentirse significa cambiar de mente, cambio de dirección, cambio de vida. Y precisamente Juan demandó que sus oyentes cambiaran radicalmente el ámbito espiritual y moral de sus vidas y volvieran a Dios. Entonces, Ernesto, esto es relevante para nuestros días porque el reino de los cielos se está acercando. Nosotros estamos esperando por la segunda venida de Jesús. Ellos estaban esperando por la primera venida de Jesús como el Mesías. Y nosotros, pues, antes de, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y debe haber, tal como lo hubo y lo explicó este párrafo, en nuestras vidas debe haber un antes de Cristo y un después de Jesús. Y si no hay esa diferencia, Ernesto, pues no hemos conocido a Jesús. Otra cosa es de que las tentaciones de Jesús son todavía la misma de hoy en día. Y me llama también mucho la atención de que la victoria, nuestra victoria, va a depender de que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Porque muchas veces, Ernesto, nosotros queremos pelear esta batalla espiritual con armas físicas. Tenemos un problema y sigue con el mismo problema, pues nosotros lo queremos resolver, si es de dinero, con una tarjeta de crédito o con un préstamo. Sin embargo, vimos que en todos los ámbitos, en la parte espiritual, en cuanto también en cuanto al poder, en la parte básica de las necesidades físicas como el hambre, Jesús siempre obtuvo la victoria con un escrito está. O sea, él utilizó las armas espirituales. Y otra cosa de que yo aprendí, que es relevante para nuestros días, es que Jesús sigue utilizando, como tú dijiste la semana pasada, a personas que simplemente estén disponibles. No necesariamente que están capacitadas, porque cuando Él llama, Él capacita. Entonces, también otra de las cosas que yo vi es que la misión de Juan el Bautista es también nuestra misma misión. Él preparó para la llegada del Mesías. Nosotros debemos preparar para la venida de Cristo. Él llamó al arrepentimiento. Nosotros deberíamos llamar a la gente al arrepentimiento antes de que el Mesías venga. No el Mesías, o sea, Jesús ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él llamó a tener una vida que pudiera afrontar la prueba del juicio y nosotros deberíamos hacer este tipo también de llamado. Él habló del reino venidero, cosa también que nosotros también deberíamos hacer. Otra de las cosas que él hizo fue presentar al Mesías. ¿Te acuerdas del bautismo? El bautismo, dice la lección de escuela sabática, y me fascinó como el escritor lo puso, dice él que es una cita con el cielo. Y en esa cita con el cielo, tú adquieres este cambio de rumbo, que es lo que significa bautismo. Tú mueres a tu vida antigua y naces a una nueva forma o a un nuevo estilo de vida. Maravilloso realmente. Así es que esta lección
tiene un mensaje muy maravilloso para toda la humanidad. No importa si tú eres cristiano, has sido cristiano o no eres cristiano. Lo que el mensaje tiene Dios para tu vida es que esta vida tiene un sentido. Exacto. Y no es que los demás lo conozcan. Los demás posiblemente también están equivocados buscándole significado a la vida. Pero sin embargo, el Maestro vino a morir por nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así es que el arrepentirse es cambiar de dirección, es dejar de hacer las cosas que estamos haciendo y que no nos traen una esperanza. Así es que hoy tienes esa oportunidad de cambiar el sentido de tu vida, de arrepentirte y servir al Maestro, y que el propósito por el cual tú fuiste enviado a esta tierra se cumpla en tu vida. Sí, y que traten, señores, traten por ustedes mismos, sean cristianos o no sean cristianos, para que puedan ver lo que significa un antes de Cristo y un después de Cristo, porque eso es lo que hace la diferencia. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana en el repaso de la siguiente lección y es un verdadero placer. Y que no se olviden, señores, visitar nuestro canal de YouTube, porque allí tenemos alimento o temas para todas las partes que compone al ser humano. Tenemos nutrición espiritual cada semana a través del repaso de la lección. Tenemos muchos temas para salud en cuanto a enfermedades. Tenemos clases de cocina. Así que, señores, inscríbanse, apóyennos y también, Ernesto, que compartan con otros, porque juntos podemos salvar muchas vidas. Nosotros solo no lo podemos hacer. Hasta la próxima.